soy el doctor Eristeo García Márquez y hoy quiero platicar acerca de la importancia del calcio en la salud, comentando lo siguiente. Todos nuestros tejidos que están constituidos por proteínas, carbohidratos y lípidos contienen básicamente 4 elementos de los más importantes que aquí podemos ver. En este caso estamos hablando del oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Sin embargo, estos elementos forman parte de nuestro soporte. En este caso es el oxígeno, el calcio y el fósforo son los 3 elementos más importantes que forman la estructura de nuestro tejido óseo. De tal manera que el fósforo unido al oxígeno y al calcio forman la hidroxiapatita, un elemento esencial de todo nuestro sistema óseo. Y es por eso que frecuentemente se recomienda el consumo de calcio de 1.5 veces con respecto al fósforo, que en este caso sería 1. O en otras palabras, todos aquellos suplementos que contengan calcio y fósforo deberían de estar en una relación de 1.5 a 1. Surge una pregunta muy importante. ¿De dónde provienen todos estos elementos si nosotros buscamos, por ejemplo, en la corteza terrestre? Lo que más encontramos en elementos químicos son los siguientes. Es el oxígeno, el hierro, calcio, sodio y potasio. No se alcanza a ver en la corteza terrestre los elementos como es el hidrógeno y el carbono. Solamente se pueden observar en el universo. Se sabe que el universo está compuesto de 2 elementos muy importantes. En este caso es el hidrógeno y el helio. Y por lo tanto me atrevo a decir que somos una mezcla de nuestra corteza terrestre y de nuestro universo. El calcio es un elemento muy importante. Cumple funciones fisiológicas igual muy importantes en nuestro organismo. Es requerido para mantener huesos fuertes y sanos. Es necesario para la estructura y la rigidez ósea, para el movimiento de nuestros músculos, para la transmisión de mensajes del cerebro a las diferentes partes de nuestro cuerpo, en la circulación de la sangre, en la liberación de hormonas y enzimas que influyen en todo nuestro cuerpo. Es por eso que se recomienda consumir calcio durante todas las etapas de nuestra vida, es decir, desde la etapa de la niñez, adolescentes y adultos mayores. Por ejemplo, si la edad fuese entre 6 y 18 años, la concentración de calcio que habrá que consumir está entre los 200 a 1300 miligramos por día. De 19 hasta más de 70 años, la concentración varía entre 1000 y 1200 miligramos por día. Para mujeres adolescentes embarazadas o en periodo de lactancia y mujeres adultas embarazadas, la proporción de calcio que debe de consumirse por día y va entre 1000 y 1300 miligramos por día. Como podrá observarse, la mayor cantidad de calcio recomendada es en la etapa de adolescentes, que es de 1300 miligramos por día. Se dice que en esta etapa es donde ocurre la mayor absorción de este mineral para mantener huesos sanos y fuertes. Si bien es cierto que debemos de consumir estos elementos que proporcionen la mayor cantidad de calcio para mantener huesos sanos y fuertes, cabe aclarar que también deberíamos de saber cuáles son esos elementos que debemos de consumir. Por ejemplo, si nosotros consumimos leche de vaca, queso, mantequilla y yogur natural, pues bueno, nos estaremos asegurando de una fuente importante de calcio. Sin embargo, habrá que observar que todos estos alimentos que nosotros consumimos no necesariamente aportan el calcio que pueda absorberse. En otras palabras, lo que quiero mencionar es que el frijol es uno de los elementos
que si bien es cierto que proporcionan baja concentración de calcio, es la que mayor absorción tiene. De tal manera que si nosotros consumimos 100 gramos de frijol, estaremos absorbiendo 33 miligramos prácticamente de calcio. No pasa lo mismo en el caso del queso y de la mantequilla. Prácticamente estaríamos absorbiendo una tercera parte de ese calcio contenido en estos alimentos. Si nosotros pudiéramos elegir estos elementos, tendríamos que elegir de la siguiente manera, en orden de nivel de absorción, que tendría que ser consumir frijoles, brócoli, col rizada y de ahí leche de vaca, queso y yogur natural, que serían los elementos que también estarían aportando calcio para obtener huesos sanos y fuertes. ¿Por qué la importancia de absorber este tipo de mineral? Bueno, como ya comentaba, es porque durante la etapa de nuestra vida, el proceso de digestión, absorción y metabolismo de estos nutrientes se modifica. El proceso de digestión y absorción para adultos mayores es diferente a el proceso de digestión de adolescentes. Se sabe que en la adolescencia es donde ocurre la mayor retención de este tipo de mineral. De tal manera que si nosotros consumimos elementos con las fuentes de calcio, entonces estaríamos previniendo futuras fracturas, principalmente de nuestros huesos. De no consumir la cantidad suficiente de calcio en nuestro organismo, observaríamos un deterioro de nuestro tejido óseo. Habría baja absorción de calcio. Y esa baja absorción de calcio se debe a una baja ingesta de esas fuentes de calcio, que son nuestros alimentos. Debido a esa baja absorción, habrá por lo tanto un desbalance de este mineral y por lo tanto ese calcio que necesita nuestro organismo lo tomaría de nuestros huesos. Transcurriendo la etapa de nuestra vida, lo que tendríamos sería un proceso de baja mineralización ósea. Si nosotros o nuestra población mayores de 50 años padecerían más este tipo de problemas. Durante 2018 y 2020 prácticamente el 22% de la población es mayor de 50 años. Para el 2050 se espera prácticamente que el 42% de la población sea mayor de 50 años. La proporción entre hombres y mujeres mayores de 50 años prácticamente es 1 a 1. ¿Por qué es tan importante la fragilidad ósea? Bueno, porque es un problema que tiene que ver con el sector salud. El sector salud tendría que invertir mucho recurso económico para poder tratar este tipo de padecimientos. Por ejemplo, en 2020 la cantidad de recurso que se gastó en México fue de 411 mil millones de dólares por año, seguidos por Argentina, Brasil y Colombia. Finalmente, queremos agradecer al Fondo de Desarrollo Científico de Jalisco para atender problemas estatales, especialmente por el apoyo al desarrollo de un alimento funcional de calcio microencapsulado de alta biodisponibilidad para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis.